Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Rodicio, trabajo en el Departamento de Control Patrimonial de la Universidad Nacional de Río Negro. Vamos a mostrar cómo funciona el colector de datos para el sistema Yudiaguita, donde primero comenzamos haciendo clic en el más y poniendo la ubicación física que vamos a relevar. En este caso es la Dirección General de Administración. Luego hacemos iniciar. Una vez obtenidos los datos de relevamiento, vamos a guardar lo que se relevó en la Dirección General de Administración. Luego lo seleccionamos y una vez seleccionados vamos a compartir, donde te da las opciones para compartirlo. Lo mandamos a través del correo electrónico. En este caso se lo mando a mi compañero Cristian Martín, donde ya te pone un texto predeterminado, y seleccionamos el mail, donde mandamos el TXT, el cual ya envía los datos necesarios para poder importarlos al sistema. Una vez que hemos enviado el mail, vamos a la casilla de mail, lo abrimos, chequeamos, tenemos el archivo TXT, le damos descargar. Una vez que se ha descargado, vamos a la aplicación Yudiaguita, módulo de patrimonios, colector de datos. Donde dice ubicación física, ponemos Dirección General de Administración. El área es la misma, Dirección General de Administración. Apretamos el botón examinar, buscamos dentro de las descargas el archivo TXT que dice Dirección General de Administración, le damos abrir y le damos clic en importar archivo. Este formulario o este reporte nos genera un reporte de inventario, que serían todos los bienes que tiene a su nombre esta área, y por otro lado nos muestra los bienes que están en el sistema que no fueron relevados en este caso.